Bien, buenos días. Damos inicio con el tema del lenguaje de hoy día, que es el pronombre, separata 20. Bien, para ver el pronombre vamos a ver algunas diapositivas para poder recordar lo que ya conocen y manejan esta clase de palabra o categoría gramatical. Entonces vemos en la diapositiva, cuando vemos el pronombre, pro significa para el nombre. ¿Y qué es el nombre? El nombre es el sustantivo. Entonces, desde ese punto de vista, los pronombres como categoría o clase de palabra son palabras variables que sustituyen al sustantivo. La palabra sustituir es cambiar al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que este. Entonces, en los pronombres personales tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. eh, los pronombres personales nombran a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Pueden ser tónicos o átonos. Pueden funcionar como sujeto o complemento en la oración. Y los átonos funcionan siempre como complemento del verbo. Bien. Ahora, tenemos pronombres relativos. Se refieren a un sustantivo expreso en oración u omitido. Tienen formas que, cual, quien, cuyo, que son las formas de los pronombres relativos. Pueden ir precedidos de artículos y preposiciones. Ahora, tenemos pronombres reflexivos. Reflejan la acción verbal hacia el sujeto, sujeto complemento. Sus formas son me, te, se, nos, os, se. ¿No? En la gramática estructural, funciones. Complemento directo, complemento indirecto. O puede indicar como objeto directo, indirecto. Bien, son nomenclatura de nombres y cambios. Ahora, los pronombres recíprocos expresan reciprocidad. La acción verbal hacia un sujeto plural. Sus formas son nos, os, se. Funciones. Complemento directo, complemento indirecto. Bien. Veamos en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro tenemos lo siguiente. Para recordar de primaria, los pronombres personales. Entonces, los conocimientos que tienen de primaria sobre comunicación ya para poder recordar. Los pronombres personales son primera, segunda y tercera persona. La definición nombra al hablante, es decir, a la persona que habla. En el siguiente, nombra al oyente o interlocutor, persona que escucha, es decir, nombra a la persona que escucha. Tercera persona, nombra a las personas o cosas de las que se habla. Número, singular, plural, singular, plural. Singular, en cada caso, en primera persona, singular, yo, me, mi, conmigo. No solamente es decir yo. En plural tenemos nosotros, nosotras, nos. En segunda persona, tú, te, ti, contigo, usted, vos. Vosotros, vosotras, os. En tercera persona, en singular, él, ello, ella, ello, la, los, las, le, les, so, sí, consigo. En plural, los, las, los, sí, consigo también. Bien. Veamos otro ejemplo de pronombres acá para poder visualizar lo que estaba indicando en el cuadro anterior. Bien. Entonces tenemos pronombres personales. Tenemos los pronombres personales en singular y plural. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él, ella, usted. Primera persona plural, nosotros, nosotros. Segunda persona, vosotros, vosotras. Ellos, ellas, ustedes. Bien, entonces ahí tenemos eh, para poder recordar algunas formas de pronombres personales, tanto en singular y plural. Y también las otras formas. Entonces recordemos el gráfico, ¿no? ¿Cuántas clases de pronombres hay? Personales, relativos, reflexivos, recíprocos. Pero recordando de primaria estos dos cuadros, ¿no? Primera, segunda persona, tanto en singular y plural. Con este preámbulo vamos a la separata. El pronombre. ¿Bien? Ya tenemos en la separata. Relaciona los tipos de pronombres con el ejemplo que corresponde. Pronombre personal, ¿no? Tenemos pronombre demostrativo,
pronombre posesivo, pronombre exclamativo, pronombre cuantificador. Bien, entonces son formas de pronombres. Veamos. En el caso de relacionar los pronombres en la pregunta 1, relacionamos insertando dentro del paréntesis la letra respectiva, ¿no? La letra respectiva sobre lo que es el pronombre. ¿Bien? Entonces, ahí vamos a insertar lo siguiente. ¿Bien? Relaciona los tipos, dice. La clase de tipos es equivalente a clases. Entonces, tenemos lo siguiente. Pronombre personal es pronombre personal. Vendremos contigo. Ese es un pronombre personal. Contigo o a él. Entonces, aquí dentro del paréntesis ponemos a. Ahora, pronombre demostrativo. Pronombre demostrativo. Necesito esto y aquello. Entonces, las palabras en negrita son los pronombres demostrativos. Aquí en el paréntesis pongo B. Ahora, pronombre posesivo. Pronombre posesivo. Anotamos acá, este libro es suyo. Suyo es un pronombre posesivo y aquí pongo C. Pronombre exclamativo. ¿Quién fuera él? Ahí está con los signos de admiración. Entonces acá anoto la D. Ahora, pronombre cuantificador. El pronombre cuantificador, algunos son más afanosos. Algunos son más afanosos. Las palabras que están en negrita son los pronombres. ¿Bien? Pregunta 2. Analiza las siguientes oraciones y completa con el tipo de pronombre que se indica la... Bien. Entonces tenemos ahí. Has demostrado ser un gran amigo. Entonces acá en el primer espacio anotamos tú has demostrado ser un gran amigo. Eso corresponde a pronombre personal. En B, jugarán ajedrez en el campeonato. Aquí anotamos aquellos jugarán en el campeonato. Aquellos jugarán en el campeonato. En el siguiente, irán al paseo por el Día de la Juventud. Muchos irán al paseo por el Día de la Juventud. Y en D, pasó hoy que te veo tan alegre. No, amiga mía. Entonces acá será, ¿qué? ¿Qué tildada? ¿Qué pasó? Signo de admiración. ¿Qué pasó? En E, aquellos álbumes grandes son nuestros. Nuestros. Entonces, al lado derecho está el tipo, el pronombre utilizado, el nombre respectivo al tipo de pronombre. ¿Bien? Entonces, en el primer caso, en la letra es un pronombre personal, en B es un pronombre demostrativo, en C es un pronombre indefinido, en D es un pronombre exclamativo, en E es un pronombre posesivo. 3. Identifica y subraya los pronombres presentes en el siguiente texto. ¿Sabías tú que algunos opinan que la primera gran invención del hombre fue la agricultura? Esta marchó una revolución en la historia de la relación del ser humano con su medio. Ello pasó hace 10.000 años en Oriente. ¿Qué sería de nosotros si no la hubieran descubierto? Lo más probable es que seguiríamos siendo nómadas, cazadores y recolectores. Imagínate. ¿Bien? Entonces, aquí en este texto vamos a subrayar los pronombres. El primer pronombre es tú. El otro es algunos. Esta es pronombre. Ello, subrayo, pronombre. ¿Qué pronombre? Nosotros, pronombre. La, pronombre. Lo, pronombre.
y en proclítico te es pronombre, solamente te. Está unida a la palabra imagínate. Bien, hemos subrayado los pronombres. 4. Analiza las siguientes oraciones y reescribe los pronombres como enclítico. Explico, ¿qué cosa es enclítico? Enclítico es cuando se agrega el pronombre a una palabra, a un verbo. Como en este caso, observen, imagina, y le agrego te, imagina. Ese es enclítico. Y proclítico es cuando es antes, porque si yo digo se lo dijo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. Analiza las siguientes oraciones y escribe los pronombres como enclíticos. Entonces ahí tenemos lo siguiente. Estos ejercicios de aritmética los trae resueltos sin falta para la siguiente clase. Entonces, ¿cómo debo indicar acá? Escribo. Estos ejercicios de aritmética, tráelos. Entonces, acá de traes le agrego los, un artículo, el pronombre los. Tráelos, resueltos sin falta para la siguiente clase. Entonces, ¿dónde estoy poniendo el proclítico? Acá en trae, después del verbo, el pronombre los, tráelos. En la siguiente, nos encomendaron una gran responsabilidad. Nos encomendaron una gran responsabilidad y realizaremos a toda costa. Entonces ahí está. Encomendaronnos, encomendaronnos, aquí le agrego nos, encomendaronnos una gran responsabilidad, escribiendo, encomendaronnos una gran responsabilidad y nosotros vamos a realizarla, y nosotros vamos a realizarla a toda costa. Ya, bien. En la última, me das su foto, de este modo lo recordaré. Entonces aquí anoto, dame su foto, coma, de este modo, coma, voy a recordarlo. De este modo voy a recordarlo. Repito, dame su foto, coma, de este modo, coma, voy a recordarlo. 5. Identifique y subraya los pronombres presentes en cada oración. Luego escribe el tipo. Amigo de uno y enemigo de ninguno. Entonces ahí, uno es pronombre, ninguno es pronombre. No es, ¿ya? Luego, todos, subrayo, es pronombre. Eso es pronombre. ¿Ya? 6. Reconoce los pronombres. Reconoce los pronombres personales de las oraciones. De las oraciones, luego completa la tabla. Dice, mañana espéranos en el lugar de siempre. ¿Dónde está el pronombre enclítico? Enos. El pronombre enclítico se coloca después de un verbo. Espera, nos. Ahí está nos. Entonces aquí debo anotar nos, el pronombre nos. Número plural, porque es de varias personas. Persona, primera persona. Repito, nos aquí en pronombre, número plural y persona primera. Luego, Valeria fue contigo a la biblioteca. Entonces, acá tenemos contigo. Ese es el pronombre. Entonces, aquí anoto contigo en pronombre y número singular. Número singular. Persona, segunda persona. A sus padres les informa sobre la reunión. El pronombre es les. Aquí anoto les. El número es plural.
persona tercera. Siete. Analiza las oraciones y escríbelas con un pronombre que sustituya las palabras resaltadas. Analiza las oraciones y escríbelas. Por ejemplo, la palabra escríbelas es un pronombre proclítico. ¿Ya? Escriben, verbo más, el pronombre las. Entonces, analiza las oraciones y escribes con un pronombre que sustituya la palabra resaltada. Mis compañeros bailarán una danza típica, todos los demás yo les haremos barra. Entonces, reemplazamos. Él leyó un cuento amazónico. Aquí anoto. Él leyó un cuento amazónico. Coma. Repito. Él leyó un cuento amazónico, coma, y ella, coma, uno andino. Y ella, coma, uno andino. En la siguiente. Estos estudiantes son tan responsables como los estudiantes del primero B. Por esta razón los aprecio. Debo anotar ahí. Estos estudiantes son tan responsables como aquellos. Estos estudiantes son tan responsables como aquellos. Punto seguido. Por esta razón los aprecio. Bien. Aquí me detengo brevemente para continuar con la argumentación. Díaz, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Ya puedes leer tu argumentación, niño? Profe, ya le mandé, profe, pero creo que se me ha borrado. No tiene que registrarlo, siempre grabarlo ahí. El asunto es que en mi celular no está por nombre su celular, es el asunto, ¿no? Ya, vamos avanzando. A ver, Camila Tupa. Tupa. Sí, profe. ¿Tiene ya para leer su argumentación, niña? A ver, hasta que Díaz, te pregunto. Tu tema era el Principito, ¿verdad? Díaz. Sí, profe. Ya, entonces acá tengo en el equipo, voy a dar lectura para que escuche el resto. Entonces, dice, ¿cómo nació el Principito? Uno de sus principales libros es El Principito, surgido probablemente mientras estaba en Antigua, Guatemala, en 1938, recuperándose de un accidente aéreo. Saint-Exupéry nació en 1900 en el seno de una familia acomodada. Su padre era ejecutivo de una compañía de seguros y su madre de gran sensibilidad artística. Bien. Datos del Principito. Antoine de Saint-Exupéry. Fecha de creación 1942. Primera publicación. Su nacionalidad es francesa. Nació en un pueblo pequeño llamado Lyon. Su fallecimiento fue el año 1944. Solo vivió 44 años. Él era un aviador y literato. Muy bien. Ya. Entonces, le voy a sugerir los siguientes días. Lo que has hecho es una información, ya está bien, pero hay que darle desde la premisa en qué va a consistir la argumentación. Vas a poner, ahí anótalo con tu lapicero, de qué manera el perfil de Saint-Exupéry se relaciona con la obra El Principito.
O también puedes anotar cómo se relaciona la conducta profesional de Saint-Exupéry con los personajes o con el personaje del aviador de El Principito. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, te digo ya alguna respuesta. Debes captar o anotar. Miren, Saint-Exupéry fue un escritor muy habiloso, ¿no? Entonces, desde luego, Saint-Exupéry fue un aviador, pero fue un aviador militar de la Segunda Guerra Mundial del ejército, de la Fuerza Aérea Francesa. Entonces participa en la Segunda Guerra Mundial y en una de sus operaciones volaba cerca al Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas está en este escenario entre Norteamérica, la Florida, la isla de Cuba, las Islas Canarias, las costas de los diferentes países de Centroamérica, como son Santo Domingo, Guatemala, Puerto Rico, ¿no? Panamá. Todo ese espacio se le conoce como el Triángulo de las Bermudas. Entonces, en el tiempo, desde las épocas de la época colonial, muchas embarcaciones llenas de oro y plata ahí se han perdido. El mar se los ha tragado. Y es el caso de Saint-Exupéry, cuando ya piloto militar volaba por ahí, también desapareció, con avión y todo, todo. No se sabe nada de él, ni su cuerpo fue rescatado. Y en ese triángulo de las Bermudas han desaparecido embarcaciones, muchos aviones, muchas embarcaciones. Ahí, por ejemplo, el tesoro del Tawantinsuyo que iba para España, ahí se hundieron muchos buques. Entonces, posiblemente todavía queden tesoros en el fondo marino. Entonces, como él fue piloto y la obra empieza que el Principito con otro piloto, ese piloto descubre al Principito cuando su avión estaba en el desierto de Sahara. El desierto de Sahara se encuentra en Egipto, ¿bien? O llámese Egipto y otro país más, que es una vasta extensión de territorio bastante amplio, o dicho de otra manera, el desierto de Sahara está en el continente africano. Entonces, ahí, en ese vaivén, aparece la narración del Principito. Entonces, la personalidad del autor está presente ahí como el piloto, que trata de arreglar su avión. ¿Bien? Entonces, ahora, ese es uno. El otro que puedes tocar en tu argumentación es el siguiente. ¿Cómo se relaciona la obra El Principito con la vida de los niños? O el pensamiento de los niños, o la conducta de los niños. O también una tercera opción que te doy es, ¿no? ¿En qué consiste la inteligencia del Principito? Y tienes que volver a leer, ¿no? Tiene un buen razonamiento el Principito sobre lo que son los adultos y tiene también una inteligencia. Una cuarta opción para tu argumentación. El título es muy importante con los ejemplos que vas a poner, porque hasta aquí esa información solamente es información, pero no es argumentación. Entonces, desde el momento, por ejemplo, ahí puedes señalar cuál es el mundo de fantasía del Principito y cuál es el mundo de la realidad. Te explico, el mundo de la realidad es el desierto de Sahara, existe. Un piloto militar de avión existe. El autor de la obra existió, fue un piloto militar a cargo de un avión de guerra, ¿no? El desierto del Sahara existe. El mundo de fantasía, ¿cuál sería? El mundo de fantasía es que el Principito puede transitar fácilmente por el universo de planeta a planeta. Y la otra fantasía es que en diferentes planetas vive un caballero, un rey, un contador, un vigilante de faros, etc. ¿No? Un rey sin súbditos, etc. Entonces, ahí está el mundo de la fantasía. Entonces, de la misma obra vas sacando conclusiones. En el cuento tal o en el pasaje tal dice que se encontró o habló con el rey, le dijo tal cosa.
O en tal planeta, ¿no? Trató de buscar las rosas y encontró varias rosas, pero no eran iguales a su rosa que había dejado en su planeta. Realmente es tan sencillo de viajar de planeta a planeta sin un equipo de navegación. También puede ser que parte de tu argumentación. Díaz, ¿me he entendido? ¿Alguna pregunta? Díaz, ¿me entendió? Díaz, 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 ¿me escuchó Díaz? Díaz, Sí, profe. ya me he entendido. Sí, profe. El título es importante, en la forma de interrogante tienes que lanzar. Te he dado 4, ¿has anotado? O por lo menos debías haber grabado. Bien, entonces ya, por ejemplo, cuando tú dices, es posible, la fantasía del Principito, que el Principito visitaba a personajes singulares en cada planeta. ¿Realmente eso es fantasía o realidad? Puedes poner ahí, de que en la vida real, o sea, en su planeta, un planeta pequeño donde habían volcanes, tenía la capacidad de limpiar volcanes, ese mundo de la fantasía. No es una realidad, pues no puedes limpiar un volcán. Un volcán es altamente peligroso, así esté apagado. Yo creo que le recordaba en una fecha anterior, los arquipeños soltaron con una cadena a un perro por el cráter del Misti. Nadie llega al borde del cráter, porque el volcán te va a succionar. Cualquier forado, cualquier tubo, tiene un campo de acción de succionar a un objeto menor. Entonces, soltaron a un perro con cadena. Y a los pocos minutos, cuando jalaron la cadena, el perro ya no volvió. La cadena estaba cortada. Algo sorprendente. Entonces, también una avioneta, un helicóptero no puede pasar cerca al cráter. Lo succiona. Entonces, el helicóptero, la avioneta puede ser succionado y caerse, ¿no? Entonces, tiene que tomar cierta altura para volar fuera del volcán. Entonces, la fantasía es que el principio tiene la capacidad de limpiar, desollinar los volcanes en su planeta. La otra fantasía es que puede crecer en los árboles Baobab a dimensiones muy amplias. Bien, espero que lo hayas anotado y para mañana quiero esos avances. Los ejemplos de la misma obra del Principito lo vas a sacar. Camila, Tupa. Sí, profesor, estoy en... Ya vamos preguntando a Padilla mientras. Padilla, Sí, profesor. ¿puedes leer tu argumentación, niño? Profesor, sobre la argumentación, de nuevo lo tengo que hacer, profesor, recuerde. Sí, Usted así. en cada clase tienes que leerla para darte los alcances, para que sea argumentación. Porque muchos niños en otros salones también lo han hecho información. Información no es argumentación. La información tiene que ir con la pregunta, con los ejemplos. O sea, la argumentación es la capacidad de convencimiento. Por ejemplo, Díaz va a convencer qué relación tiene el piloto con su obra. O digamos, si no dice eso, Díaz va a exponer, por ejemplo, qué relación, o sea, cuáles son los temas reales, cuáles son los temas de fantasía en el Principito. Ahí están en la misma hora. Eso es lo que va a demostrar Díaz. La argumentación es demostrar, convencer. Ahí está el detalle. Entonces, en cada clase repites y te voy dando ya un alcance sobre aquello, ¿no? Bien. Ya, profesor. Ahorita no lo tienes. Para mañana sí, por favor, ¿ya? Tupa, Sí, profesor. ¿puede leer su argumentación?
profesor, profe, por la tarde le voy a enviar un avance de lo que estaba haciendo. Ya, pero para mañana ya lo va a revisar, pero trate Sí, de, profesor. para mañana cuando le pida, ya tiene que Ujú. leerlo Ok, para poder profesor. darle orientaciones. Acá hay que romper de repente Ok. una barrera. La barrera que debemos romper es que nuestras ideas deben ser conocidas. Entonces, ustedes solamente son 4, entonces los 4, eso de que yo expongo como alumno, entonces mis compañeros deben conocer mis ideas. Eso es importante, ¿bien? Entonces, esa barrera hay que romperlas. Entonces, nadie es un genio y nadie es un científico tampoco. Entonces, lo que ustedes lo pueden hacer, la capacidad que tienen para poder exponer. Claro que van a haber errores, para eso estoy, quiero escuchar para sugerir, quiero escuchar para... Entonces, como le decía Díaz, ¿no? Algunos niños han hecho información, pues información hay que convertirlo en argumentación, ¿sí? En argumentación. Entonces, es por ejemplo, acá se me viene la idea, ¿no? Eh, es posible que una cultura precolombina se haya desarrollado sin el dinero, sin la moneda. Interrogante. Lo demuestro. La demostración es la argumentación. Por supuesto que sí, la cultura inca. La cultura inca es la única cultura en el mundo que no conoció el dinero ni la moneda dentro de su economía, ¿no? La mayoría de las culturas clásicas, precolombinas o antiguas, manejaron dinero, la economía. Había banqueros, habían prestamistas. La cultura babilónica emerge de mucho tiempo atrás, 4.000 años o 5.000 o hasta 6.000 años. Ellos manejaron dinero. En la cultura de Babilonia, en Caldea, Siria, y habían banqueros, habían prestamistas. El gran gobernante Hammurabi había mandado estipular su código. Ahí en ese código de Hammurabi habla de que había préstamos para los mendigos. Entonces hace 6.000 o 5.000 años atrás, los de Caldea, Siria, los babilonios nos superaban al mundo moderno. El mundo moderno de hoy día, ¿qué banco le va a dar préstamo a un mendigo? Nadie. Entonces ahí estamos atrasados. Ellos estaban tan adelantados que a un mendigo le podían prestar. Desde luego que el mendigo no podía pagar. ¿Quién lo pagaba? La gente que tenía plata lo pagaba. Ese es principio de solidaridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cultura inca no necesitó dinero, no necesitó moneda, pero se desarrolló en base a qué su economía, a la agricultura, al trueque, el trueque y el intercambio de productos. Sí conocieron el oro y la plata, la cultura inca, pero ¿en qué lo manejaron ellos? En cuestión de artesanía, ¿no? Solamente para adornos, ¿no? Y mayormente era de posesión del Inca, ¿no? Algunos ídolos, algunas figuras que ellos lo diseñaban, ¿no? Las ñustas incas utilizaban su prendedor de su mantilla, de su manto pequeño, un prendedor de oro pequeño, entonces, pero no para asuntos de economía. Ellos no lo compraban, sí hacían la función de trueque. En la cultura inca había un trueque, intercambio comercial con Centroamérica, pero ¿qué intercambiaban? Productos. Ahí estaba la economía. En cambio, las demás culturas sí manejaron el dinero y la moneda. Entonces, estoy argumentando, ¿no? Entonces, o dijera en esta argumentación, ¿no? La cultura inca, ¿cómo manejó su economía sin conocimiento y uso de la moneda o dinero? Pues hay argumento, 1, 2, 3. ¿Bien? Entonces, una cosa es una información y otra es argumentar o convencer, ¿no? Convencer. Eso es lo importante, ¿sí? El convencimiento. Entonces, ahí está justamente el detalle. ¿Bien? Entonces, si no hubiese alguna pregunta para el día de mañana, aumentar su tema, hay que escribirlo primero, hay que redactar. Entonces lo lee, entonces le doy un alcance. Entonces le doy el alcance, entonces va corrigiendo. ¿Bien? Entonces, es igual, por ejemplo, otro tema.
Entonces se me viene a la idea esto. ¿Por qué el mar peruano es rico en peces? Como argumento, ¿por qué? Se dice, el mar peruano es rico comparado con el mar del Japón. ¿Y por qué los otros mares no tienen tanta riqueza en peces? Ahí te leía, ¿por qué? Uno, bien claro, ¿no? El barón de Humboldt, o este científico Humboldt, el alemán, vino al Perú, él descubrió esa corriente de Humboldt, pues se lleva su nombre, ¿no? El barón de Humboldt recorrió muchos lugares del Perú, científico, alemán. Él descubrió la corriente. La corriente de Humboldt es una especie de río que transita por diferentes mares y como pasa por las costas del mar peruano, lleva el famoso plancton. Es una planta acuática, marina, que sirve de alimento al pez y donde hay bastante abundancia de plancton, hay más peces. Por eso el mar peruano es rico. Ahí está el detalle, estoy argumentando. ¿Por qué el mar peruano es rico? Por el plancton. ¿Y cómo proviene el plancton? El plancton es traído por la corriente del Humboldt. ¿Por qué? Porque recorre diferentes recónditos lugares de diferentes mares del mundo. Al recorrer los mares del mundo va trayendo la riqueza de flora, ¿no? Y esa riqueza de flora hace de que haya abundante comida para los peces y otras especies, ¿no? Entonces, es el detalle. También tenemos otra corriente, la corriente del Niño. O eso también se puede argumentar. ¿Por qué se le dice corriente del Niño? Hay para poder argumentar. Es en función a conducta. A la corriente del Niño le pusieron ese nombre porque trae problemas, trae catástrofes, desgracias, la corriente del Niño. Es problemático. Cuando viene cada cierto tiempo la corriente del Niño, hay lluvias, los puentes se caen, hay avalancha de barro, huaicos, etc. Causante de la desaparición de los mochicas y los chimós, la corriente del Niño. La corriente del Niño los destruyó a los mochicas y los chimós. Aún así ellos sobrevivieron 30, 40 años. En ese tiempo no había ayuda humanitaria, no había un ministerio que los apoye, no habían helicópteros que lleven agua. Entonces, uno de los detalles es que por agua murieron ellos porque eran pueblos costeños. Bien, entonces, ahí está la condición de argumentar. Pues, dependiendo del tema, si va en interrogante o cambiar de interrogante a enunciado, ¿no? Que ya se les ha dicho, ¿no? En temas anteriores con ejemplos que estaba presentando, ¿no? Cómo argumentar la afirmación, ¿no? Entonces, desde luego, pues, de que es importante cómo justifico al oyente para poder convencer. La argumentación tiene la condición de que justifique de que la persuasión le puedas hacer convencer al quien te escucha, al grupo, la capacidad de convencer que realmente es cierto, ¿no? Pero con ejemplos y pruebas, ¿no? Con ejemplos y pruebas. Entonces, es el detalle. Bien, entonces en eso consiste el caso de la argumentación. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. Ya, entonces ya cierro la sala hasta el día de mañana. Hasta mañana ya a todos les pregunto su argumentación, entonces, Hasta y mañana, profesor. posiblemente hasta mañana.